Bueno, continuando entonces con el tema de vigilancia del crecimiento, ahora en la semana 6 nos corresponde revisar la malnutrición en pediatría, y la malnutrición comprende la obesidad y desnutrición. Y vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la red primaria de atención, con una filosofía de la atención primaria de salud, y con el enfoque este de que los estilos de vida y su importancia en la salud a corto, mediano y largo plazo. Definitivamente los estilos de vida familiares y comunitarios impactan en el estado nutricional del niño o de la niña, y son determinantes de su salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces, al terminar esta charla, ustedes comprenden el impacto de la obesidad y la desnutrición como problemas de la niñez, analizan las causas de la malnutrición, ya sea obesidad o desnutrición, en niños y sus consecuencias, y describen el enfoque preventivo integral para la malnutrición. Comencemos con la obesidad primero. ¿Cuál es la situación actual? Miren, ya desde los años 90 se venía hablando de un aumento de prevalencia, y los primeros que se dieron cuenta fueron los Estados Unidos, porque tienen buenas estadísticas. Luego los países europeos comenzaron a reportar similar, y se comenzó a hablar de la pandemia de obesidad. Fíjense que en Estados Unidos los valores hablaban de que en los niños de 6 a 11 años, podríamos decir de edad escolar y primeros años de la adolescencia, eh, tenían un problemas de obesidad de 4% en 1970. Y miren cuánto era en 2002, 16%, había aumentado 4 veces. Y en los adolescentes de 12 a 19 años de edad era de 5% en 1970, y había aumentado también a 16% en 2002. Eso eran obesos. Si se toma en cuenta el riesgo de sobrepeso, no solamente los que están obesos en sobrepeso y obesidad, sino los que están en riesgo de sobrepeso, los que están, para el caso de nosotros acá, por arriba de más una desviación estándar, el porcentaje aumenta a 31%, eso es casi 1 de cada 3. Entonces, es una situación un poco delicada y preocupante cómo se fue aumentando los niveles de obesidad en Estados Unidos. Aquí está en gráfica para que ustedes vean. Aquí están las encuestas nutricionales de 1963 al 70, del 71 al 74, del 76 al 80, del 88 al 94, y la última del 99. Y ustedes ven cómo ese porcentaje de niños obesos, tanto en escolares como en adolescentes, fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo a los niveles que se encontraba a principios de los 2000. Y eso ha seguido subiendo. Y aquí está el porcentaje, los que están en riesgo más los que están en franco sobrepeso, y ustedes ven las cantidades, ¿no? Miren, incluso entre los 2 a 5 años que no se mencionaban, allá estaban en 10% en sobrepeso y obesidad, y 10% en riesgo. Y los otros, los escolares y los adolescentes, es 15 y 15. Entonces, es un problema de salud pública. ¿Cuál es la situación de América Latina? Miren, México, en la encuesta nacional de nutrición, habla de 27% de obesidad en niños, de obesidad en niños. Si suman el sobrepeso, y el riesgo de sobrepeso es prácticamente la mitad de la población de la niñez. Brasil habla de 13% de obesidad en 1997 en niños y adolescentes. Chile habla de 14% de sobrepeso en adolescentes. Perú, 12% de sobrepeso en adolescentes. Entonces, para que se den cuenta que esto no es nada más circunscrito a unas áreas, es por todos lados. ¿Cuál es la situación de Panamá? En menores de 5 años, la encuesta de niveles de vida del 97, y luego nuevamente se volvió a hacer en el 2003, 6 años después. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años. Fíjense, nacional, ¿cómo andábamos en el 97? 17.1%. Como 6 años después, en el 2003, 23.1%, o sea, 6% más, prácticamente 1% cada año el aumento. Urbana, 19.7% en 97. En el 2003, urbana subió a 23.7%. Subió, pero no fue la que más subió. Obsérvese rural. Rural subió de 14.2% en el 97 a
22.4% en el 2003, fueron 8 puntos porcentuales. Rural no indígena subió de 16.5 a 20%. Esa fue la que quizá fue la menor. Miren qué pasó con rural indígena, se duplicó de 14% a 28.6%. Esta fue la que se llevó el mayor peso de esta de la rural. No pobre, 21.5% en el 97, subió a 26.3% en el 2003. Pero fíjense, los pobres, del 13.2% al 22.4% en el 2003. Pobres extremos subió del 12% al 22.4%, y pobres no extremos subió del 14.7 al 17.9, subió menos. ¿Por qué es importante ver esto? Porque hay que explicar que la obesidad no es un problema de la opulencia. La obesidad hoy en día es un problema de salud de la pobreza, al igual que la desnutrición. Está por todos lados. Y muchas veces estos son niños que ahora que están obesos, pero que antes estuvieron desnutridos. O sea, tienen el doble factor de riesgo. Y eso se debe tener en cuenta. Esto es ya en gente en adultos de 18 años y más, pero nada más es para que ustedes se den cuenta que el problema es poblacional. Y fíjense, sobrepeso con índice de masa corporal 25 a 29.9, Encuesta Nacional de Instalaciones de Salud, MINSA 1995, y luego se compara con sobrepeso 25 a 29.9 de índice de masa corporal, encuesta de niveles de vida del MEF del 2003. Fíjense cómo andaba sobrepeso en el nivel nacional en el 95, 34.1%, y en el 2003, 33.6%. Estaba ahí bastante parejo. Mujeres, 34.9% en el 95, mujeres 33.3% en el 2003. Hombres, 33.6, 33.9, prácticamente no se movió. Urbana y rural, poco más en la urbana que en la rural, rural no indígena, y rural indígena prácticamente estaban los mismos, pero esto es adultos. No pobre, tenía un poco más que los de pobreza extrema y que los pobres no extremos, y pobreza total 28.7%. Esto fue comparando 95 con 2003. Y esta era sobrepeso. Y obesidad, la misma encuesta, y fíjense, poco menos que el sobrepeso, pero también muy parejos, más en mujeres, 23.7%, hombres solamente 12.4%. O sea, había más, sobrepeso estaban igual, pero en obesidad había más mujeres obesas que hombres, y aquí está la distribución de nacional y por pobreza y todo. Entonces, ustedes me podrán preguntar, ¿por qué el comportamiento diferente en los niños versus los adultos? La respuesta nos la dan los estudios internacionales de cómo ha pasado esto en otros países. El aumento de peso, el aumento del sobrepeso y de la obesidad en los adultos no se da porque los adultos se hayan vuelto obesos. El aumento del sobrepeso y la obesidad en los adultos es cuando los jóvenes de los 80 y los 90, que eran niños en esa etapa y han venido creciendo y ahora se vuelven adultos, vienen como niños y adolescentes obesos y se convierten en adultos obesos, y esos son los que contribuyen a aumentar los porcentajes de obesidad y sobrepeso entonces en la edad adulta. ¿Por qué aquí no se reflejaba mucho todavía? Porque había que esperar que esos niños de los 80 y los 90 que vienen creciendo con sobrepeso y obesidad lleguen adultos. Eso los vamos a estar viendo hoy día. Fíjense, esto es el boletín de marcadores de salud, de indicadores de salud 2013-2014. ¿Cómo anda el sobrepeso y obesidad en el grupo de 2 a 5 años? 15%. En el grupo de edad de 5 a 9 años, los escolares, 26%, 1 de cada 4. En los adolescentes, 25%, 1 de cada 4. Y en la población adulta, ¿cómo andábamos ahora para el 2013-2014? 60% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Ya comenzamos a ver el efecto de esos niños y adolescentes de los 80 y de los 90
que venían con sobrepeso o obesidad y se convirtieron en adultos obesos actualmente. Entonces, por eso ahora es que se está viendo el aumento de la obesidad. Y miren esto, embarazadas en área urbana, el 53.8% tenía sobrepeso o obesidad, y en área rural el 20.7%. Era menos, pero no despreciable. Pero esto es preocupante. Más de la mitad de las embarazadas tenían sobrepeso u obesidad, y acuérdense del impacto que eso puede tener en el producto en gestación. Algo está sucediendo, definitivamente algo está sucediendo, y está sucediendo en los niños. Y esos niños van creciendo luego para convertirse en los siguientes, los futuros adultos obesos. El mejor indicador, por ser el más completo, y que es se correlaciona muy bien con las medidas de adiposidad para seguir el sobrepeso y la obesidad, es el índice de masa corporal. Recuerden, peso en kilos dividido entre la talla en metros al cuadrado, me da el índice de masa corporal. Sencillito, y me permite dar un seguimiento adecuado y actuar adecuadamente. Este es un estudio clásico de Whitaker en el New England Journal of Medicine en el 97. ¿Qué nos enseñó este estudio? Cuando el niño es pequeño, tiene 1 a 2 años, lo que me da esto es odds ratio, o sea, la probabilidad de riesgo de que un niño sea obeso cuando adulto. Eso es lo que se investigó. ¿Cuáles niños serán obesos cuando sean adultos jóvenes, entre 20 a 29 años? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Vieron el odds ratio de probabilidad de convertirse en adulto cuando tuvieran esta edad, dependiendo de estos 3 factores. Si ellos eran obesos como niños, si tenían uno de los 2 papás obesos o los 2 papás eran obesos. ¿Qué encontraron? Si el niño tenía de 1 a 2 años, el riesgo de que fuera obeso, si el niño era obeso, era 1.3, leve, era un 30% más. Pero fíjense qué pasaba si un papá era obeso o los 2 papás eran obesos. Si un papá era obeso, el odds ratio es 3.2, es decir, el 320% más. Y si los 2 papás eran obesos, era 13.6. 13.6 equivale a decir 1.300 veces más la posibilidad de ser obeso si cuando el niño tiene 1 o 2 años y esta condición existe. Esto tiene una explicación. En esta edad el niño está aprendiendo a comer. Y acuérdense lo que yo les dije cuando conversábamos en la sesión presencial, en la sesión sincrónica, del ambiente obesogénico. Es decir, si un papá es obeso, hay algo de ambiente obesogénico, no mucho, pero si los 2 papás son obesos, quiere decir que hay un ambiente obesogénico en esa familia. A lo mejor hay hermanos obesos también. Entonces, el riesgo es mucho más alto de que este niño después vaya a ser obeso por los hábitos que está adquiriendo en esta etapa. En esta etapa se están adquiriendo los hábitos de alimentación. Pero mire qué pasa a partir de que el niño va creciendo. Cada vez el odds ratio crece en el hecho en el factor de que él mismo sea obeso, y va disminuyendo la influencia de los papás. Miren, cuando el niño tiene 10 a 14 años, si él es obeso, el riesgo de ser obeso cuando sea adulto o joven es 22.3 veces. Es decir, esto hay que multiplicarlo por 100. Entonces, eso son 2.200 veces más la posibilidad de ser obeso. Esto es preocupante. ¿De qué nos sirve este artículo, este estudio que hizo Whitaker? La conclusión es fácil. El niño que crece obeso y llega a adolescente obeso va a ser un adulto obeso. Y eso comprueba las observaciones que habían hecho cuando estudiaban las estadísticas, que no era que la obesidad en los adultos no se estaba dando porque los que ya eran adultos se estaban volviendo obesos. Eran los jóvenes que venían entrando de la generación posterior que fueron creciendo obesos y que llegaron a ser adultos siendo obesos y se mantuvieron obesos. Entonces, la obesidad es un problema pediátrico, es de niños, y de ahí el mea culpa de los pediatras y de los médicos que vemos niños, que tenemos que actuar para evitar esto en esta etapa y llevar a estilos de vida más sanos para que los niños no crezcan con esa obesidad. Entonces,
Esta es la conclusión: adolescente obeso, adulto obeso. ¿Y cómo llega un adolescente obeso? Un niño obeso crece obeso, adolescente obeso, adulto obeso. En adultos el aumento de prevalencia en el sobrepeso y obesidad se observa en el segmento de los obesos. Y vuelvo e insisto, son los jóvenes, los adolescentes que llegaron a jóvenes obesos y aumentaron el porcentaje de obesidad. Se debe a que los adolescentes obesos de la década pasada son ahora adultos jóvenes obesos. La obesidad tiene múltiples comorbilidades. Tiene comorbilidades psicológicas como pérdida de la autoestima, depresión. Hay comorbilidades pulmonares y respiratorias, apnea del sueño, asma, insuficiencia respiratoria, síndrome de Pickwick. Hay comorbilidades esqueléticas, sobre todo en adolescentes y jóvenes, el deslizamiento epifisiario de la cabeza femoral que puede llevar a necrosis avascular de la cabeza femoral y dejar a la persona con discapacidad, deformidad de las rodillas en varo o en valgo, por el sobrepeso. En niños pequeños se ve, es la enfermedad de Blount, la osteoartritis temprana, pacientes jóvenes de 20 y pico de años con dolores articulares como si fueran ancianos. A nivel del hígado, esteatohepatitis comienza con esteatosis hepática, es decir, infiltración grasa del hígado y llega luego a esteatohepatitis ya con inflamación y puede llegar a cirrosis, enfermedad biliar, colelitiasis. A nivel metabólico, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, diabetes, franca diabetes tipo 2 en jóvenes e hiperlipidemia. Estos son unos adolescentes y ustedes ven esta piel aquí que pareciera como que estuviera manchado de algo sucio. Eso es una piel engrosada de consistencia como acartonada. Eso se le llama acantosis nigricans. Fíjense que es hipercrómica. Y miren acá este muchacho de piel morena cómo se le ve esa piel ahí engrosada, acartonada y hiperpigmentada. Cuando ustedes ven, la acantosis nigricans se asocia incluso a varios tipos de cáncer, a varias enfermedades sistémicas, pero generalmente en personas adultas. Pero cuando ustedes, y ya de cierta edad, pero cuando ustedes ven en un joven, un adolescente o una adolescente, acantosis nigricans aquí en el área del cuello, también puede ser en el área de las axilas, en las muchachas debajo de las mamas, ven ese tipo de cambios en la piel. Eso es indicativo de que hay resistencia a la insulina. Apenas vean eso, ustedes inmediatamente identifiquen, este muchacho o muchacha tiene resistencia a la insulina. Eso se ve en muchachos obesos. La doctora Francine Kaufman es una endocrinóloga del Children's Hospital de Los Ángeles y ella lo explica muy bien. Incluso escribió un libro que se llama Diabesity. Ella dice que obesidad y diabetes es la misma cosa y que el muchacho que crece, los niños que crecen obesos, con sobrepeso y obesidad, lo que vienen es programados para ser diabéticos. Y ¿se acuerdan el concepto que vimos en los primeros 1000 días de programación metabólica? Pues ya eso, en ese momento ya la doctora lo comenzaba a decir, ya hoy en día se sabe y hay teorías acerca de que son las proteínas las que producen eso, pero es el choque entre nuestros genes anticuados adaptados a la evolución de vivir en otra época, cuando éramos nómadas y todas esas cosas como especie, y la vida moderna, donde una vida de opulencia, de exceso de cosas, ¿no? Entonces, eso produce tanto la obesidad como la diabetes. 25% de los niños obesos tienen evidencia de intolerancia a la glucosa. Y eso me lleva a una reducción de la esperanza de vida en 17 a 24 años. Es decir, esos niños cuando crecen van a vivir 17 a 24 años solamente por el hecho de ser obesos. Hay otra serie de comorbilidades como las cardiovasculares. Recuerden, en la obesidad, la hipertensión arterial tenemos, de hecho, hay que vigilar la presión arterial de los niños obesos, la arteriosclerosis, a nivel del sistema nervioso central, los adolescentes, sobre todo los adolescentes obesos, uno puede ver un cuadro que se llama de pseudotumor cerebral. El próximo semestre vamos a hablar algo de eso. Es más frecuente el cáncer de mama en mujeres obesas y eso también hay que tenerlo presente. Y otras comorbilidades: insuficiencia venosa, trombosis venosa profunda, paniculitis, incontinencia por estrés, genera mucho problema, enfermedad por reflujo gastroesofágico, mucho más frecuente en los obesos, y en las mujeres irregularidades menstruales.
esta reflexión es importante. Fíjense lo que decíamos de la pérdida de años de vida solamente por el hecho de que un niño o un adolescente sean obesos. Y eso nos lleva a reflexionar, si no encontramos una pronta respuesta a la epidemia de obesidad, la presente generación de niños no vivirá tanto como vivieron sus padres, y eso es un retroceso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tendencia secular? La tendencia secular habla de que el crecimiento suele ser más rápido, de que cada generación crece un poco más que el anterior, los cambios son más rápidos que el anterior, pero también había otro dato de tendencia secular: cada generación tiende a vivir un poco más que la anterior. Si no se hace algo, esta generación, los que son niños ahora, fueron niños en los 90, los 2000, probablemente sea la primera generación que viva menos que sus papás. Eso, en promedio, la esperanza de vida se va a reducir, y eso no se puede permitir. Eso no es correcto. ¿Por qué es la causa del problema de obesidad? Miren, por mucho tiempo se dijo que no, que genético. Sí, en 1994 hubo mucho ruido porque se identificó en ratones el gen OB, de obesity, o gen de la leptina. Y se pensó, este es el gen que tiene que ver con la obesidad. Hoy en día, con los estudios de genómica y determinación del genoma humano, se sabe que hay más de 200 genes que pueden estar relacionados con la obesidad. Así que todos debemos tener, por probabilidad, por lo menos uno. Tenemos varios, no uno, varios. Es que la carga genética per se no hace a nadie obeso. Tú puedes tener ciertas predisposiciones de acuerdo a tu carga genética. Es que es lo mismo que con la diabetes. Uno puede traer la carga genética, pero para que se desarrolle tiene que haber factores externos que incidan y que correlacionen con esa carga genética para poder desarrollar la enfermedad. Entonces, realmente, si vamos a hablar de causas del problema, esto es multifactorial y es multicausal. Hay factores sociales y culturales a tener en cuenta. Como les decía, hoy en día la disponibilidad de alimentos, sobre todo de alimentos no muy saludables, la comida chatarra, líquido, bebidas azucaradas, llámese bebidas de jugos naturales pero cargados en azúcar, o las famosas sodas, la comida chatarra, la fast food, las comidas rápidas, todo eso son factores sociales y culturales que la misma industria alimentaria ha ido casi que cultivando y desarrollando para beneficio propio monetario, pero ¿a dónde nos va a llevar eso como sociedad? La mayor disponibilidad de televisores, videojuegos, las computadoras, las pantallas, los celulares. Los niños ahora no juegan por estar pegados a una pantalla. Antes había un televisor en casa, ahora hay televisores en todas las habitaciones. Entonces, ojo con eso, los tiempos de pantallas deben ser regulados, los niños deben jugar al aire libre. Ya algunos de ustedes me preguntaron eso cuando leyeron los derechos del niño y los derechos del niño a la salud de la Declaración de Ottawa, y me decían, pero si ahí dice que es un derecho, sí, pero la sociedad no está cumpliendo con esos derechos que tienen los niños, de jugar al aire libre, de jugar libremente. Las comidas rápidas y bebidas azucaradas, como les decía, el aumento del urbanismo. ¿Por qué el aumento del urbanismo me conlleva problemas de obesidad? Porque donde hay aumento del urbanismo hay aumento del tráfico de vehículos. El aumento del tráfico de vehículos, y además cuando hay urbanismo hay aumento de la delincuencia también. Parece mentira, pero eso va de la mano. Entonces, aumento del tráfico de vehículos, aumento de la delincuencia. Ya nadie quiere que los niños salgan solos a jugar a la calle como antes. Antes los niños jugaban fútbol en la calle porque había pocos carros y la gente, los carros protegían a los niños. Ahora eso no se puede. Si usted manda al niño a jugar al parque y viene alguien y se lo secuestra, se lo lleva, o hay una balacera. O sea, hay tantos niveles de inseguridad y tantos problemas que la mayor parte de la gente prefiere tener a sus niños encerrados en casa. Y obviamente el ambiente laboral y escolar debería promover la actividad física, y lamentablemente no lo hace. Entonces, por eso le digo, es multifactorial y tiene que ver con los determinantes de la salud la causa del problema. No podemos achacárselo a uno solo. Entonces, para la mayor parte de los niños, el sobrepeso y la obesidad pueden ser trazado un desbalance entre la ingesta de energía y el gasto. Comen más y no gastan energía porque las actividades son sedentarias. Entonces, combatir los malos hábitos, ¿no?
el vasón de soda, sus chips ahí, acá lo mismo, hay el paquete de los chips y todo, y en la casa todo el mundo, ay, pero si ellos son niños buenos, que no molestan, ellos se quedan ahí toda la tarde, después que hacen su tarea, ven televisión y todo, ajá, sí, creando obesidad. Cuando lo que deberíamos preconizar son ambientes familiares como estos, que parecen como una utopía. Entonces, ¿qué más sabemos sobre predisposición o sobre factores que están contribuyendo a la obesidad? Pues los factores preconcepcionales, ya hoy en día sabemos que el índice de masa corporal de la mamá durante el embarazo es un factor importante para predecir obesidad en el niño a corto, mediano y largo plazo. Y ya ustedes ven cómo andaba el nivel de obesidad en las embarazadas aquí en Panamá. Entonces eso es preocupante. Factores prenatales o factores la falta de control prenatal adecuado, de vigilancia de la ganancia de peso y incluso fíjense la modalidad del parto, hasta nacer por cesárea es un factor de riesgo. No iniciar la alimentación al pecho materno en la primera media hora y no priorizar la lactancia materna como el mejor alimento, como el patrón de oro, está llevando a más problemas de obesidad. Entonces, la alimentación del recién nacido y en el primer año de vida es sumamente importante y eso requiere concientización de la mamá, de la familia y de la comunidad y tener presente el concepto actual de programación metabólica, recordar que lo que pasa en los primeros 1000 días de vida, es decir, desde la concepción hasta que el niño o la niña cumple 2 años, está programando el metabolismo y los riesgos a corto, mediano y largo plazo. El tratamiento de la obesidad. Si leen en la guía, ahí hay varias indicaciones de lo que uno debe hacer con el niño obeso, mandarle las pruebas para ver si tiene problemas con las grasas, dislipidemia, comprobar la glucosa en ayunas, si es posible una curva de tolerancia a la glucosa, evaluar por las comorbilidades que vimos allá, si tienen problemas ortopédicos y todo, pero eso es más bien, eso no es manejo, eso es buscar las comorbilidades y las complicaciones para dar tratamiento oportuno y referencia oportuna. El manejo se basa en el manejo nutricional, buenos hábitos de alimentación, mejorar la actividad física, pero créanme, no es fácil. El manejo debe ser interdisciplinario, comenzando por ahí, es decir, debe ser el médico, si es un niño o un adolescente, el pediatra debe estar implicado, la nutricionista o el nutricionista, trabajo social para ver cómo anda la dinámica familiar y todo eso, e incluso salud mental para dar apoyo, porque esto no es fácil. Recuerden que yo les decía en la sesión sincrónica de la semana pasada, que cuando uno va a poner en tratamiento a un niño con sobrepeso o obesidad, tiene que poner en tratamiento a la familia, no solamente al niño. Entonces lo que buscamos es alimentación saludable, es decir, hábitos saludables de alimentación y hábitos saludables en general, mejorar la actividad física, hacer más ejercicio y modificación de conductas. Las modificaciones de conductas suelen ser más efectivas en niños que en adultos, por lo tanto, mientras más pequeño tomemos ese niño y logremos hacer cambios, pero los cambios tienen que ser en la familia, era lo que veíamos ese día. Tratamiento médico para la obesidad, mire, se ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, cuando se comenzó a usar la sibutramina, que era un supresor del apetito, ya eso se sacó del mercado, ¿por qué? Se llamaba Raductil, porque se comenzaron a ver todos los efectos secundarios que tenían a nivel de cardiovascular, aumentaba la presión arterial, aumentaba el riesgo cardiovascular, y era todo un problema. Entonces, bajar de peso a raíz de aumentar el riesgo cardiovascular como que no es mucho lo que uno espera si uno quiere bajar de peso para disminuir los riesgos. El Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa intestinal, y lo que buscaba era disminuir la absorción de grasas. Pero ¿qué pasaba? Para poder usar Orlistat, usted tenía prácticamente que comer sin grasa, porque si al comer algo con grasa, obviamente el Orlistat iba a inhibir la lipasa, las grasas no se iban a
a digerir y absorber, pero se iban a salir. Literalmente, es decir, la persona perdía a través de su esfínter anal cantidades de grasa que dependía de lo que hubiese estado comiendo. Entonces a veces es muy difícil limitar a un adolescente obeso que le estaban dando este tratamiento y comían algo y de repente cuando estaban en el salón dando clases y cuando se levantaba estaba todo manchado, manchada, se le había salido un poco de grasa sin que se percatara. O sea, eso ya traía problemas de tipo de adaptación, venía el bullying y una serie de cosas, y a la larga fue cayendo en desuso porque no era práctico, y no conseguía realmente lo que se quería. Hoy en día, sobre todo en niños, en adolescentes más que todo, que tienen problemas de intolerancia, de resistencia a la insulina y obesidad, la metformina ha ayudado a mejorar la parte metabólica y cuando el muchacho o la muchacha hacen ejercicio, mejoran su actividad física y adquieren mejores hábitos alimentarios, los ayuda la metformina a mantener la disminución del peso. Pero ojo, no es un medicamento para bajar de peso, es un medicamento que si la persona hace ejercicio, mejora sus hábitos alimenticios, le va a mejorar su metabolismo y le va a ayudar a mantener la ganancia de peso, aparte de que mejora la parte de la resistencia a la insulina. Entonces, no es que es un medicamento para la obesidad, es un medicamento que dado cuando está indicado, y eso se hace en evaluación con endocrinología pediátrica y con el pediatra y todo, y puede ayudar a algunos niños. Cirugía bariátrica en pediatría. Miren, cuando esto comenzó, uno de los requisitos para la cirugía era que tenía que ser mayor de 18 años, en algunos centros era mayor de más que eso, después que mayor de 18 años, luego se fue bajando, ¿no? Que tenía que ser de 16 años en adelante y todo. Hoy en día, y eso yo vi algunos reportes de casos de eso en Texas Children's Hospital hace buen rato, ya estamos hablando de la década pasada, ya casi más de 15 años de eso, de una actividad que tuvimos con Texas Children's Hospital, y ellos tuvieron su primera experiencia con un niño de 13 años que le hicieron cirugía bariátrica, lo manejaron en el departamento de nutrición, de gastroenterología y nutrición del hospital, más los cirujanos, y consiguieron la aprobación para operarlo. El niño tenía 13 años y pesaba, si no me equivoco, más de 600 libras. Para subirlo al hospital tuvieron que subirlo con una grúa, porque ya el niño no caminaba, el adolescente, o sea, son casos extremos, pero esas son cosas que se dan. A raíz de ahí comenzó a bajarse la edad, y hoy en día, pues claro, no es que se va a usar como tratamiento estético ni nada de eso, pero cuando hay una obesidad morbosa y otros tratamientos no funcionan, pues la opción quirúrgica se puede tener incluso en adolescentes. Entonces, el éxito del abordaje y del tratamiento médico, aún con coordinación interdisciplinaria, es limitado. ¿Por qué? Porque el gran problema con la obesidad es lo que hablábamos de programación metabólica. Si ya viene programada, es difícil pelear contra eso. ¿Cuál es la experiencia que se ve? Trabajando, por ejemplo, con niños ya en edad escolar y adolescentes. Ellos logran bajar de peso mejorando sus hábitos nutricionales, sus hábitos alimenticios y mejorando su actividad física, y logran bajar de peso y lo mantienen bastante bien por un tiempo, pero luego con el tiempo comienzan, aún manteniendo buenos hábitos nutricionales, vuelven a ganar peso nuevamente y vuelven al sobrepeso y todo. ¿Por qué? Porque hay una programación metabólica detrás, y ese es el problema. Cuando el metabolismo viene mal programado, va a ser muy difícil luchar contra eso. Por eso les digo, el éxito es limitado. Lo que deberíamos trabajar es en la prevención, y la prevención se tiene que hacer desde temprano, en los primeros 1000 días. Entonces el mejor abordaje es la prevención, y el objetivo lógico para la prevención son los niños, y mientras más pequeños, mejor. Pero hay intervenciones que se pueden hacer en la escuela también, porque igual, no solamente
prevenir en esa primera etapa, sino a medida que el niño vaya creciendo, irles entregando información para que ellos mismos vayan tomando decisiones, pero es importante los cambios en la familia. Por eso siempre insisto, no es manejar al niño, es manejar a la familia. Ok, ahí nos quedamos con desnutrición. Ahora vamos a ver la parte, con obesidad, ahora vamos a ver la parte de desnutrición. Recuerden que desnutrición y obesidad, todo es malnutrición. Eso es malnutrición. Es tan deleteria la desnutrición como la obesidad. Y vamos a ver la situación actual en Panamá con respecto a desnutrición. Somos un país en plena transición epidemiológica en el que se presentan tanto problemas de deficiencia como de sobrepeso. La desnutrición, según índice de peso de edad en menores de 5 años, a nivel nacional era del 6.8%, en la urbana es 4% y la rural no indígena es 6%, pero fíjense cuánto es la rural indígena, 22%. Desnutrición crónica, de acuerdo al índice de talla-edad. Un momentito, déjame quitar ese. Desnutrición crónica de acuerdo al índice de talla-edad. Recuerden que para definir cronicidad tenemos que usar el índice o indicador talla-edad. 57% en área rural indígena versus 14% en áreas urbanas. Fíjense, en el área rural indígena, en preescolares, más de la mitad tienen afectación de la talla, es decir, desnutrición crónica. Eso es preocupante. Y es lo que les digo, es el doble problema. Por un lado tenemos la desnutrición y por el otro lado la obesidad, a veces en el mismo individuo. Entonces, siempre debemos verificar por malnutrición. Y cuando hablo de malnutrición, hablo de obesidad o desnutrición. Siempre debe evaluarse todos los niños y busquen signos que indiquen malnutrición. Y las principales herramientas que tenemos son las gráficas y el seguimiento longitudinal. Recuerden ese seguimiento para ver cuál es el canal de crecimiento del niño y si se me está yendo para arriba o para abajo. Lo debemos hacer no solamente cuando el niño venga a un control de salud, lo debemos hacer cada vez que el niño venga y consulta al centro de salud, incluso si viene por enfermedad aguda. Y recuerde, los niños enfermos pueden estar malnutridos también. La familia del niño tal vez no note el problema y nos pasa tanto con la desnutrición como con la obesidad. Es más, nos pasa más con la obesidad. La gente tiende a menospreciar el problema, decir, no, sí que está un poquito gordito, pero está bien, no está bien. Un niño con desnutrición está más expuesto a numerosos tipos de enfermedades, tiene mayor riesgo de mortalidad. Aún niños con grados de desnutrición leve o moderada tienen mayor riesgo de morir que los que tienen estado nutricional adecuado. El reconocimiento y tratamiento de los niños con desnutrición es importante. Ayuda a prevenir numerosas enfermedades, muchas de ellas graves, y disminuye la mortalidad. Algunos casos pueden tratarse en casa, otros requerirán hospitalización. Los casos graves requerirán alimentación especial, tratamientos específicos y por eso generalmente van al hospital. Aquí lo que habíamos hablado ya en la sesión presencial, en la sesión sincrónica, donde los que no requieren hospital podrían requerir centros de recuperación nutricional que deben ser comunitarios, cerca de sus casas, cerca de sus familias. Entonces, la desnutrición proteico-energética se desarrolla cuando el niño no obtiene de su alimentación suficiente energía o proteínas o ambas para satisfacer sus necesidades nutricionales. Puede ser por ingestión insuficiente, puede ser también, además de la ingestión insuficiente, porque tenga infecciones frecuentes y ahí se hace un círculo vicioso. El niño con desnutrición es más susceptible a las infecciones y cada vez que tiene una infección, esa infección empeora su estado nutricional. Entonces, desnutrición, infección, más desnutrición, más riesgo de infección, más desnutrición y por ahí se va. Las parasitosis hay que tomarlas en cuenta también y obviamente tiene su componente los niños que tengan enfermedades crónicas, aunque eso no es el principal peso, pero también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la alimentación también puede carecer no solamente de energía y de proteínas en cantidades adecuadas, sino puede carecer de las cantidades recomendadas de vitaminas y minerales, lo que se llama oligoelementos de la nutrición. Y eso nos lleva a las principales deficiencias nutricionales que hay, como deficiencia de vitamina A, deficiencia de hierro,
deficiencia de zinc o de otros micronutrientes, por ejemplo, deficiencia de yodo que puede llevar a bocio endémico, deficiencia de vitaminas del complejo B con diferentes manifestaciones que ustedes deben conocer ya de nutrición. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. Consecuencias de la desnutrición proteico-energética en el crecimiento. Podemos ver varios tipos de desnutrición. Por ejemplo, podemos ver a ese niño que está con emaciación grave, que es el marasmo. Ahora lo vamos a explicar cómo es eso del marasmo. O el que tiene edema, no se ve demasiado porque está edematoso, ese es el kwashiorkor. O aquel que ya pasó la fase de desnutrición, pero quedó con un retraso en el crecimiento, quedó más chiquito que lo que debía, tiene baja talla, y recuerden que la baja talla para la edad implica desnutrición crónica. Entonces, estos niños van a tener mayor morbilidad asociada y mayor mortalidad. Entonces, vamos a ver qué es eso del marasmo. Observar si hay emaciación grave visible. Cuando hay emaciación grave visible, a eso le llamamos marasmo. Es una forma de desnutrición grave. Es una delgadez extrema con ausencia de grasa, como pueden ver en este niño aquí de la foto. Solo piel y huesitos, ¿no? Un niño con emaciación grave visible necesita ser referido urgentemente al hospital para tratamiento. ¿Por qué? Porque es una desnutrición grave. Desvista al niño. Observe por atrofia muscular en hombros, brazos, nalgas, piernas. Observe si se definen fácilmente las costillas. Aquí él tiene los bracitos, pero ahí se le ven, ¿no? Y fíjense cómo está de flaquito, no hay prácticamente masa muscular ni grasa. Observe las caderas del niño. Pueden parecer pequeñas si se les compara con el tórax, como que están estrechitas. Y el abdomen a veces un poquito, no tan prominente como el kwashiorkor, pero un poquito como globito. Observe el niño de perfil para ver si no tiene grasa en las nalgas, y cuando la atrofia es extrema, hay numerosos pliegues en la piel de nalgas y muslos, con la impresión de estar usando pantalones anchos. En la próxima figura la van a ver. Ahí está, miren cómo se le forman pliegues, como que la piel le quedara grande, y miren cómo tienen las caderas estrechitas con respecto al tórax. Entonces, y la barriguita promitente, miren cómo se ve las costillitas, ¿no? Los bracitos flaquitos, no hay casi grasa. Pero llama la atención algo, la cara no está muy afectada, a veces si acaso un poquito hundido los ojos, pero la cara pareciera verse normal. Si al niño lo visten, puede que no se vea, no sea difícil verle las características. Entonces el rostro puede verse aún normal y el abdomen puede estar un poco grande y distendido. Generalmente no está tan distendido, está como un poquito globoso. Este es un niño con marasmo, pero miren esas lesiones hipocrómicas en la piel. Eso habla de deficiencias específicas relacionadas generalmente a déficit de vitaminas y micronutrientes. Aquí me faltó una E, micronutrientes. Si el niño tiene deficiencia de vitamina C, puede tener escorbuto con lesiones hemorragíparas y todo eso. Entonces hay que tener presente que puede tener diferentes tipos de deficiencia. Pero lo más llamativo es la pérdida de peso, de tejido graso y de masa muscular. Ese es el marasmo. Ahora vamos a ver el kwashiorkor. Si hay edema en ambos pies, el edema puede ser un signo de kwashiorkor. Como está edematoso, ojo, tengan cuidado, puede ser que el peso no le salga tan mal, pero no es que está bien de peso, o sea, le puede salir entre ahí pegadito de -2 de repente, o incluso un poquito más arriba, pero ¿por qué uno dice, pero si el niño está desnutrido y todo? Porque es que está edematoso, ¿no? El edema puede ser un signo de kwashiorkor, es una forma de desnutrición grave también. Se produce por acumulación de líquidos en los tejidos. Observe y palpe si el niño presenta edema en los pies, use su dedo pulgar y presione por unos segundos en el dorso de ambos pies. ¿Por qué ocurre el edema aquí? Por disminución de la presión oncótica. ¿Por qué? Porque en el kwashiorkor hay desnutrición proteico-calórica, pero más proteica que calórica, es decir, el niño está más deficitario de proteínas que de calorías, mientras tanto que en el marasmo también es proteico-calórica, pero lo que le hace falta más al niño son calorías que proteínas. Entonces esta es una desnutrición tipo kwashiorkor. Fíjense esas piernitas, no solamente los pies, esas piernitas hinchadas, ese abdomen ahora sí
distendido, pero esto es porque puede haber algo de ascitis, hasta los mismos bracitos hinchados, esos pies de Kwashiorkor, las piernitas de esta niña, la cara, fíjense los ojitos, eso es Kwashiorkor. Y aquí está la diferencia entre el Kwashiorkor y el marasmo. Aquí les puse el link de donde saqué la referencia. Me interesa que tengan presente, el Kwashiorkor tiende a tener lesión hepática. Hacen hígado graso, pueden tener elevación de las transaminasas, ¿ok? Ellos preservan la grasa, tiende a ocurrir en niños entre 6 meses y 3 años. Como les digo, es más deficiente de proteína que de caloría la dieta. Generalmente tienen pobre apetito. El manejo, pues, es un poquito diferente del Kwashiorkor y del marasmo. El manejo no lo vamos a ver a profundidad porque el manejo generalmente va a ser hospitalario y lo va a hacer el pediatra. Otros signos comunes del Kwashiorkor: cabello fino, ralo, que se cae fácilmente, piel seca y escamosa, eso se llama cerosis, especialmente en los brazos y la pierna, y la cara hinchada de luna llena. ¿Qué tenemos que evaluar? Pues las curvas que ustedes saben: peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, índice de masa corporal. Fíjense, ahora que tenemos la gráfica de índice de masa corporal, el peso talla ya prácticamente me da la misma información que el índice de masa corporal, pero más información me da el índice de masa corporal. Recuerden que es un buen indicador de adiposidad también. Entonces, ya esta la vimos, esta es la clasificación, ustedes la estuvimos viendo en la clase pasada, nada más es que ahora lo pueden aplicar y poder ver cuando un paciente está desnutrido y todo. Claro, para poder diagnosticar marasmo Kwashiorkor hay que ver al paciente, no puede ser solamente con gráficas, ¿no? Entonces, en conclusión, la malnutrición, puede ser obesidad o desnutrición, son problemas del niño, comienzan en la niñez, se pueden tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, pero son problemas de la niñez, por lo tanto tenemos que actuar en los niños. Son problemas multifactoriales en los que los determinantes de la salud tienen un papel fundamental, sus consecuencias son devastadoras a corto, mediano y largo plazo, y el enfoque preventivo integral, la detección temprana y el abordaje oportuno son la clave para eliminar estos problemas. Muy bien, quedamos hasta ahí entonces.